Te va a aparecer ahorita. Perfecto. Muy bien, ¿cómo están? Lore, sí, me puedes escribir si me escuchas bien y ahorita en lo que vemos cómo te escuchamos, por lo menos por chat, si nos puedes escribir, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Todo muy bien? Sí, correcto. Excelente. Perfecto, Lore. Mucho gusto, bienvenidas. Pues bienvenidas, Gracias. bienvenidas a su clase de Kabbalah. ¿Cómo están? ¿Cómo va el inicio de año? Sí, excelente. Qué bueno. Pues muy bien, pues vamos a dar formalmente iniciados los trabajos de clases de Kabbalah y bienvenidos a su curso llamado La Esencia, el Infinito y el Alma. Agradecemos al Creador que nos permita coincidir en este espacio y en este mundo. Algunas recomendaciones para los que están online. Favor de mantener el micrófono apagado en caso de que haya ruido en sus entornos. Y si van a hacer una pregunta, levanten la mano. O bien la pueden hacer por el chat. Muy bien. Y los que estamos aquí, pues vamos a seguir cuidándonos un poco todavía más del COVID. ¿El COVID? ¿Con máscara o sin máscara? Sin máscara. Muy bien. Algunas advertencias que siempre me gusta dar cuando inicio un curso de Kabbalah. Este curso en particular, quiero decirles, es un curso que va a estar muy fuerte. Para los que ya tienen conmigo un buen rato, ahora les va a exigir mucho más. Pero aquí vamos a tener las llaves para verdaderamente entrar al mundo de la espiritualidad, para poder comprender textos sagrados. Si nosotros no tenemos esta formación, no vamos a entender a la hora que leamos la Torá, a la hora que leamos un Zohar, a la hora que leamos a un sabio cabalista. Los sabios cabalistas siempre te van a estar hablando bajo este idioma, bajo este ambiente que van ustedes a conocer, ¿sí? Entonces, nos va a permitir realmente conectar con todo lo que es la conciencia. Y entonces lo que van a recibir es un curso de Kabbalah pura, ¿sale? Y quiero decirles que voy a sintetizar aquí prácticamente mis 22 años de estudio, tratar de transmitírselos esta parte de la Kabbalah con todo el amor, con todo el gusto, de que puedan ustedes hacer algo muy importante, despertar su deseo de realmente recibir la luz, ¿sí? El deseo, ustedes lo saben, nos mueve para muchos lugares, nos mueve para muchos intereses, y es trabajo del Satán, de la inclinación al mal, buscar todos los motivos para no conectarnos con la luz, ¿sí? Entonces, este curso busca despertar más su deseo. La Kabbalah es el despertar de nuestro deseo, ¿sale? Porque es lo que nos va a mantener activos, lo que nos va a estar manteniendo estudiando, ¿sale? Y esa es la idea. También, cuando nosotros entramos a esta dimensión de la Kabbalah, se empiezan a despertar nuestras habilidades que necesitamos para conectar con la espiritualidad. No podemos conectar con la espiritualidad con los sentidos básicos, ¿sí? La espiritualidad necesita que despertemos más nuestra intuición, que despertemos nuestra clarividencia, nuestra visión espiritual, nuestra clariaudiencia, porque empezamos a escuchar, a ver más allá de lo normal, ¿sí? Y además es necesario ese esfuerzo que va a hacer nuestra alma para que podamos también entender muchos conceptos en la dimensión que se corresponde, ¿sí? Vamos a conectar más que con el intelecto normal, con lo que se conoce con el intelecto superior. El intelecto superior es la conexión prácticamente de nuestros dos niveles más altos
de conciencia, que es Binah y Jokmah, ¿sí? Esos dos juntos operando nos van a dar la posibilidad de despertar y de poder entender mejor otras cosas, ¿sale? Entonces, este curso tiene esa intención, despertar y exigirles esas habilidades, pero al mismo tiempo, al ir entrando en esa atmósfera, van a poder entender el mundo de una manera diferente, ¿sale? El cabalista, donde está, ve el mundo muy diferente al resto del mundo. Entonces, toda esta información que espero poderles transmitir correctamente tiene esa intención. Otra, como una advertencia, recuerden, cuidemos no casarnos con las ideas, ¿sí? No crean nada de lo que yo les diga, siempre vayan, crean un instante, pero luego supérenlo. Lo peor que nos puede pasar es quedarnos en una creencia, ¿sí? Créanme que yo en 22 años de estudio, todos los días me voy a otro entendimiento diferente al que tenía ayer, ¿sí? Pero si yo me clavo con una creencia y de ahí no me muevo, ya me estanqué, ¿sí? Entonces, esa es una advertencia. Hay una lógica llamada espiritualidad. Cuando nosotros llegamos a un nivel de espiritualidad, hay una lógica que se conoce como la fe. Para el intelecto normal, la fe es ilógica, ¿sí? O sea, ¿qué es la fe? Pero cuando tú empiezas a conectar con otros niveles de conciencia, ya empiezas a verlo muy lógico. Eso que antes veías como que pudiera ser una creencia nada más, lo empiezas a palpar, lo empiezas a sentir, pero ya con lo que se conoce con el intelecto superior. Y esa es una lógica ya más espiritual. Recuerden que también que en la espiritualidad no hay coerción, ¿sí? No podemos obligar a nadie, porque aquí solo escuchamos el llamado del alma, ¿sí? La Kabbalah no es de masas, porque desafortunadamente la gran mayoría anda perdido en el mundo, buscando su felicidad en otro lado. Y si estamos aquí es por algo, nuestra alma dice, a ver, quiero algo, estoy en búsqueda de algo más, ¿sí? Porque incluso a lo mejor ya probamos otras formas de alegría y felicidad y no nos han llenado, pero eso es importante, no hay coerción, a nadie se le puede obligar. Nosotros lo que hacemos muchas veces es lanzar información para a ver si una alma lo recibe, pero a nadie se le puede forzar ni obligar. Ok. Algo muy importante también, bueno, es que busquemos siempre cómo aplicar estas enseñanzas. Lo que vamos a aprender en estas clases es va a requerir esa subjetividad muy fuerte, como les dije al principio. Aquí sí va a haber mucha exigencia de todas nuestras capacidades, ¿sí? Pero aún así vamos a buscar cómo aplicarlo en nuestra vida. Ok. Se recomienda, ya que vamos a entrar en Kabbalah, para la próxima clase, que pueda traer ya alguna protección en su cabeza, porque ahora sí vamos a bajar muchísima más luz. Traigan su protección, con qué cubrirse el cabello, los hombres con su papá, ¿sí? Que tiene que ver con un proceso de restricción, ¿eh? No es nada más ponernos por ponernos algo, sino van a conocer qué es la restricción, qué es la contracción, el Simpson, y es un elemento importante para recibir la luz, ¿sí? Entonces, el cubrirnos el cabello tiene esa función. Y también a medida que puedan traer una ropa blanca, una blusa blanca. Una blusa blanca que también tiene su porqué espiritual. ¿Sale? Son herramientas que nos van a permitir todavía trabajar mejor. Y algo muy importante, aprendan, practiquen siempre lo que aquí ven, anoten, lleven sus registros y compartan lo que puedan aquí, compártanlo siempre, ¿vale? Compártanlo, porque en el compartir está el recibir. Gran parte de las enseñanzas de la Kabbalah las aprendes cuando las empiezas a compartir, ¿sí? Y algo muy, muy bonito que podemos hacer siempre después de clase o al día siguiente, dicen que hagamos una especie como de oración, de meditación,
para que podamos recibir todavía más las enseñanzas. Las enseñanzas deben llegar al corazón. Ahí es donde se vuelven realmente ya una transformación en nosotros. Pasarlas de la mera mente al corazón. Y eso nos los va a dar la práctica y nos los va a dar un verdadero deseo de recibir la luz. Es una norma en la Kabbalah, dice el maestro pone el 50 y el alumno pone el otro 50. ¿Esto qué significa? Que tú tienes que buscarle, escudriñarle más, ¿sí? Algo muy importante es que ahora sí les voy a pedir que hagan una síntesis y a la semana siguiente se las voy a pedir que la expongan. La síntesis tiene la función de reafirmar, ¿sí? Y además, a la hora de estar haciendo la síntesis o estudiándola, ahí es donde también aprendemos más, surgen algunas dudas, ¿sí? Pero cada clase le voy a pedir a alguien que por favor nos dé un resumen de la clase anterior, ¿sí? Para que, porque eso es una práctica ya en las escuelas cerradas de Kabbalah. Ahorita ustedes van a empezar a conocer un poquito algunas cuestiones de escuelas, cómo se maneja ya lo secreto, lo cerrado, porque la información que vamos a ver hoy en día ya es información de Kabbalah cerrada. ¿Sale? Ya no es una Kabbalah como la que vemos en libros populares, sí, sino ya vamos a meternos más a la esencia, y entonces exige esas prácticas, ¿de acuerdo? Entonces hagan su síntesis, una hoja de cada clase, y van a ver todo lo que sucede. ¿Vale? Y siempre busquen cómo, y esa síntesis, además de llevar la síntesis, ¿cómo lo aplicaste en tu vida? En esa semana. ¿Sí? Eso, ¿cómo lo aplicaste? ¿De qué te sirvió? ¿Vale? Muy bien. Pues ahora sí, formalmente damos iniciado los trabajos, y como el creador dijo, hágase la luz, nosotros vamos a decir, hagamos Kabbalah. ¿Qué es Kabbalah? Recibir. Así como el creador hizo la luz, a nosotros nos corresponde hacer Kabbalah. Así que hagamos Kabbalah. ¿Sale? Muy bien, pues vamos a subir el árbol. Vamos a sentarnos. Subir el árbol es otra característica de los trabajos. Siéntense cómodas, con la espalda recta, por favor. La columna recta, sin cruzar las piernas. Vamos a respirar profundo 3 veces. Sobre todo, quedándonos en el aquí y en el ahora. Concentrémonos aquí y ahora. Pongan las manos sobre las rodillas con las palmas hacia arriba en señal de recepción. Porque tú nos llamaste, porque tú nos creaste, porque tú nos formaste y porque tú nos hiciste, estamos presentes aquí, Señor, tú que eres Yahvé, Elohim, el Santo, el Creador, el Shaddai, Adonai, el Señor. Permite que tu gracia y tu luz y todo tu poder impregnen cada uno de nuestros mundos, y permite que la Shejinah esté en nuestro camino de regreso. Escuche. Shema. Malhu Yesod, Jonesat Tiferet, Geburah Gesed, Binah, Jotmam, Keter. También me agradezco a todos mis maestros que me permiten estar aquí, todas las enseñanzas que emanan de ellos, mi maestro, amado maestro Ricardo García y Mijail Cobalín de bendita memoria. También agradecemos a todos los sabios, todos los maestros que están presentes en toda esta información que vamos a recibir. Y desde luego, si algún error yo cometiera, es mío, no es ni mi maestro ni de los libros sagrados. ¿Sí? Así que, bienvenidos, hagamos Kabbalah. El pensamiento de la creación contiene todos los poderes, y conocerlo, conocer ese pensamiento, nos va a permitir
recibir esos poderes, desarrollarlos, y entonces nos va a permitir también conocerlo y actuar como Él. ¿Sí? Actuar como Él. Pero no podemos actuar como mi hermano Isra si no lo conocemos, ¿verdad? Pues si yo lo empiezo a conocer y lo quiero imitar, entonces puedo comportarme como Él, entonces podemos hacer afinidad. Entonces, uno de los principios fundamentales de hacer Kabbalah es que para poder recibir la luz del Creador tenemos que conocerlo. ¿Y cómo vamos a conocer? Su pensamiento. ¿Qué pensaba el Creador? ¿Sí? Algo muy importante es darnos cuenta cuál es el propósito de la creación. Porque nadie hace algo en este mundo sin un propósito. Entonces dicen, ¿por qué el Creador nos creó? ¿Ustedes saben por qué nos creó el Creador? Porque no fue nada más así, sino tuvo un propósito. ¿Cuál es el propósito? A ver, ¿quién me dice en línea o aquí? ¿Cuál fue el propósito por el cual el Creador dijo, voy a hacer esta creación? Primer pensamiento, ¿eh? Y para todos, este es un pensamiento que tenemos que tener muy claro, ¿eh? Es la base de todo, muchas cosas. ¿Cuál crees que puede ser? Adelante, Vianey, bienvenida. ¿La escuchamos o? A ver. Por amor. Okay. Amor, ¿qué lleva implícito el amor? Por ahí puede ser, pero el amor, pero vamos a ver, en el árbol de la vida es un atributo de Dios, pero más, que está ahí, por ahí va Vianey. ¿Cuál es el propósito del amor? Pues para compartirnos su luz, para compartir con alguien. Para compartir su luz con alguien. ¿Ok? O sea, imagínate, tú estás con alguien. ¿Cuál es tu propósito de estar con ese alguien? Obviamente estoy bajando un nivel humano que en el pensamiento del creador está más elevado. Pero ¿qué es el amor, Vianey? Cuando tú estás, lo que dice Mijail, el creador tuvo la necesidad y su único deseo fue impartir toda su luz, sinónimo de bondad, de beneficencia. Dijo, yo soy bondad, pero no la está recibiendo nadie. ¿De qué sirve que yo sea bondadoso si no voy a beneficiar a nadie con mi bondad? Que en el fondo en las relaciones, ese debe de ser, fíjense, lo que nos mueva en las relaciones. Uno debe buscar a alguien para darle lo mejor de ti. Esa es la necesidad verdadera que tenemos todos. Sí, Black. O sea que había tanto amor infinito que por eso había que, ahora sí que se derramaba y precisamente por eso. Se derramaba de luz, pero antes de la creación, porque ojo, ya empecemos a ubicarnos, todavía no existe el universo. La esencia llamada Atzmut, de la cual, aclaro, en la Kabbalah no se habla más que estas palabras, porque no podemos definirla, está más allá de cualquier inteligencia humana. El Atzmut, llamado esencia, tiene esa característica. Bondad infinita, beneficencia total, ¿sí? Pero, bienvenida, pero no tenía quien darle esa bondad. Entonces, su propósito, dijo, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué voy a crear
una vasija, porque así se llama inicialmente una vasija, porque tengo el propósito de beneficiarla con toda mi luz. Entonces, ese es el propósito total por el cual fuimos creados. Para ser beneficiados con la luz del Creador. Entonces aquí viene un secreto muy importante, y me estoy yendo hasta el final de todo el proceso. Cuando tú recibes la luz del Creador, imagínate que tú tienes un propósito. Como decíamos hace rato, que yo voy a darle lo mejor a esa persona de mí. Le voy a dar lo mejor, porque ese es el amor. Te voy a dar lo mejor de mí. Por eso te busco, porque quiero darte, ¿no? Si realmente el ser humano se siente vacío, a veces crees que es porque no estás recibiendo, pero en el fondo es porque no estás compartiendo con alguien lo mejor de ti. ¿Sí? El ser humano tiene esa necesidad, tu alma tiene esa necesidad de darse. El ego a veces nos engaña y crees que necesitas a las personas para recibir algo de ellos, porque ese es el ego. Pero en el fondo tu alma necesita a alguien para darse, para expresar su amor. Entonces, el Creador, la esencia, tenía esa necesidad. Y por eso nos creó una vasija universal, ¿sí? Para que alguien recibiera su luz. Pero ¿cuál es el secreto? Entonces nosotros pensemos ahora que fuimos su creación. ¿Cómo te sentirías tú? ¿Cómo te sientes tú cuando tú le estás dando lo mejor de ti a alguien y esa persona, cada vez que le das lo mejor de ti, está contenta? Está feliz por lo que le das. ¿Eh? Le das más. Y además tú, como dador, ¿cómo estás? Feliz, ¿no? Dice, wow, mi propósito se está cumpliendo. Porque yo creé todo este universo con ese propósito de darte toda mi bondad. Y mis criaturas creadas están felices de recibirlo. Entonces el dador dice, le voy a dar más. Y ese es todo el propósito de la Kabbalah. Aprender a recibir. Porque no sabemos recibir. Obviamente, ¿qué interrumpe esa recepción? Todo nuestro estado del ego. Todo el ego son esas limitaciones que le ponemos para que entre la luz en nuestra vida. ¿Sí? Toda nuestra inclinación al mal desvía la bondad del Creador. Ya no la recibimos. Y por eso es necesario hacer Kabbalah, aprender a recibir. Recuerda que la Kabbalah es que recibir. Aprendemos, vamos a ser excelentes receptores. Tenemos que desear recibir inmensamente la luz del Creador. Porque en cuanto aprendamos a recibir lo que decía Israel, el Creador se pone contento, porque está cumpliendo su propósito. O sea, imagínate que tú haces algo y no se cumple tu propósito, pues no. Y eso pasa con el ser humano, que no ha entendido el propósito por el cual está este mundo. Y por eso a veces tenemos muchos logros, pero no nos llenan al final tanto. ¿Por qué? Porque no estás cumpliendo el propósito verdadero por el cual estás en este mundo. Andamos haciendo 1000 cosas. Andamos buscando nuestra felicidad, ¿verdad? Pero cuando encuentras eso que querías que era tu felicidad, pues resulta que solo era un instante, ¿no? Pero se fue. ¿Por qué? Porque no es ese realmente el propósito por el cual estamos aquí. Entonces, si nosotros también logramos cumplir nuestro propósito, vamos a ser felices, así como el Creador es feliz cuando nosotros recibimos su luz, nosotros vamos a ser felices al ser receptores de su luz. Por eso yo digo que la Kabbalah es un estado del ser. Todos venimos a hacer Kabbalah, a ser seres en estado de recepción.
Eso es lo que son. Tenemos que aprender a ser seres en estado permanente de recepción de la luz. ¿Sí? Por eso surge el concepto del israelita. ¿Qué es un israelita? Podemos hablar de muchos conceptos. Mi maestro Ricardo decía, el que sabe que pertenece al pueblo de Dios. También es aquel que nosotros por estar aquí buscando unificarnos con la luz del Creador, porque en esa unificación es donde vamos a recibir su luz, ese es un israelita, el que está haciendo su trabajo espiritual. Pero ¿cuál es la característica de un israelita? Que tiene un intenso deseo de recibir. O sea, un intenso deseo de recibir. Porque la recepción, el deseo, es la fuerza de atracción más poderosa que tenemos. Desde luego, el secreto va a estar en qué quieres recibir. La visión espiritual es la que nos va a dar la capacidad de desear más la luz que otras cosas materiales o emocionales. Ese es el trabajo que hacemos en Kabbalah. ¿Sí? Aprender a recibir, pero ¿qué quieres recibir? ¿Sí? Entonces, un israelita, y eso es lo que tenemos que nosotros desarrollar, tiene un intenso ¿sí? Esa es una característica. Son muy ambiciosos. Quieren todo para ellos. Pero toda la luz. Esa es la gran diferencia. Entonces, no se les olvide este tema. ¿Eh? ¿Cuál es el propósito del Creador? Otorgarnos toda su beneficencia. ¿Cuál es nuestro propósito? Que el Creador se sienta contento. Entonces, aprendamos a recibir su luz. Y entonces Él va a estar feliz y nosotros felices. ¿Sí? Entonces, y aquí es donde se habla, ¿cómo podemos darle la vuelta a los deseos? A través de lo que se conoce la voluntad del Creador. ¿Cuál es la voluntad del Creador? Darnos toda su beneficencia. En esencia, eso es todo lo que... Pero como no andamos por el camino correcto, pues vienen... los dolores es esa búsqueda equivocada de la felicidad. ¿Sí? Donde hay un dolor es porque me equivoqué en el camino. ¿Sí? Yo creí que ahí era la felicidad y me topé y recibo un dolor, pero ese dolor es porque te está diciendo, ahí no era el camino. ¿Sí? Ahí no es. Entonces, o hacemos nuestra voluntad o hacemos la del Creador. Y el Creador nos dejó escrita su voluntad. ¿Sí? Diga, hagan esto para retornar a mí. Hagan esto para conectar conmigo. ¿Sí? ¿Vale? Hagan esto. Ah, pero como hacemos nuestra voluntad, es donde viene el conflicto. También es donde viene todos los dolores de la vida. O sea, porque la vida no sucede como yo quisiera que sucediera. Pero ¿qué crees? Está sucediendo tal y como el Creador quiere. Aquí el principio fundamental es ese. Tu vida hoy y siempre ha sido exactamente como el Creador ha querido. Aunque tú creas que tú hacías tu voluntad. Al final, todo lo que ha sucedido es porque el Creador así quiere. ¿Sí? Así ha querido Él. ¿Cuál es nuestro tema? Que no estoy contento con lo que estoy viviendo, ¿verdad? Y entonces niego la voluntad del Creador.
Entonces, ¿cuál es el primer principio para empezar a salir de un tema, de un problema, de un caos, de lo que quieras, de una enfermedad? Acepta que esa es la voluntad del Creador. Ya no estés luchando contra ese proceso. ¿Es voluntad del Creador? ¿Qué querrá de mí? ¿Sí? ¿Qué querrá de mí? Porque solo es ese conflicto, es entre lo que quiere uno, es como cuando peleamos con alguien, él quiere uno y yo quiero otra cosa, ¿no? ¿No? Mi esposa quiere una cosa y yo quiero otra. O sea, cada quien quiere imponer su voluntad. Pero ¿qué crees? Hay una voluntad superior y dice, acéptala. Oye, pues no es lo que yo quiero. Pues sí, pero la voluntad superior sabe que... Entonces, y aquí viene un secreto, y no es casual, que estamos iniciando justo en la semana en la que estamos saliendo de Egipto. Esta semana se lee la porción de Beshalá que nos conecta con los 72 nombres de Dios. ¿Sí? Salir de la esclavitud. Y uno de los secretos para poder salir de la esclavitud es este proceso de aceptar mi vida como la voluntad de Dios y no la mía. Dejar de oponer resistencia. Aceptar, eso es lo que quiere el Creador. Sea lo que sea, para bien o para mal. Pero hay otros secreto, es muy bonito que leía yo que yo separo. Placeres, ¿sí? Nada tiene que ver el placer con la felicidad. Deseos. El placer sexual, el placer de comer, ¿no? El placer de ponerme algo bonito, o sea, todos los placeres que buscamos en la vida. Entonces nos dice este sabio, darte el placer por comer. Te dice, no tengas ningún placer de la comida que comes. O sea, se está yendo a una necesidad tan básica, pero muy poderoso. Te dice, quítate el placer de comer. Y fíjese que así arranca la porción de este sabio cuando nos explica esta porción. Dice, quítate el placer de comer. O sea, es más, come, dice, como si tuvieras una espada que alguien te está obligando a comer. Así come. Así lo dice, ¿eh? O sea, quítate todo el placer de la comida. Todo ese placer físico. Porque la búsqueda de placeres es lo que nos mantiene en Egipto. Es lo que nos hace regresar a Egipto. O sea, los israelitas están saliendo ahorita de Egipto, pero en el camino muchos van a querer regresar. ¿Por qué? Porque extrañan los placeres físicos que tenían en Egipto. Y por eso la espiritualidad a veces voy y vengo. ¿Por qué? Porque es muy difícil soltar el placer físico. Pero si nosotros queremos hacer Kabbalah y queremos empezar a recibir más la luz del Creador, tenemos que ir quitándonos todas esas capas de negatividad, como son los deseos físicos y emocionales. Pero está fuerte, ¿no? O sea, dice, imagínate que tienes un cuchillo aquí en el cuello que te están obligando a comer, así come, dice, o sea, bájale al deseo del placer físico a tu comida. Es una buena práctica. Porque lo que estorba para recibir la luz son nuestros deseos. Porque son deseos muy
inferiores. ¿Sí? Inferiores. Cuando se habla inferior en Kabbalah, se habla del nivel básico de Nefesh. Ya lo van a ir aprendiendo. Acuérdense que les dije que aquí tenemos que conectarnos ya con el lenguaje y con el mundo de la Kabbalah. En inferior se refiere al mundo de Nefesh, que es el primer nivel el más básico de los mundos. ¿Cuál es el secreto? Ir elevando nuestro deseo hasta alcanzar un nivel de deseo espiritual. Puede ser buena estrategia también hasta para si queremos bajar de peso o algo, porque nuestros placeres son los que nos acaban. Siempre estamos en la búsqueda de placer. De un placer físico, de un placer emocional. Si te das cuenta, todo es lo que estamos haciendo. Eso es lo que nos hace caer. Eso es un tip. Aquí está entre paréntesis que lo leí apenas por la porción de Beshala. ¿Sí? Entonces, ¿dónde están tus placeres? Ahí es donde está tu energía. Ahí está tu fuente de felicidad, que es aparente. ¿Sí? Y ahí está la fuente también de nuestros caos en la vida. Ok. ¿Qué pasa cuando no cumples tus placeres? Cuando no los cumples. Emocionalmente, angustiada, preocupada, enojado, triste, frustrado. O sea, una de las conciencias más fuertes que tenemos que trabajar es esos deseos. Todo deseo es una carencia. Todo deseo es una carencia. Y cuando tú tienes una carencia, abres un espacio. ¿De acuerdo? Y en ese espacio se llena de angustia, de desesperación, de tristeza, de preocupación. Ese espacio es negatividad que se llena. Porque todo deseo es una carencia. Y obviamente entre más nuestros deseos sean más físicos, más nos puede doler. ¿Sí? ¿Cuál es el único deseo que debemos de desarrollar? Es el deseo por la luz. Y vamos a entender algo muy bonito. Si nos da tiempo, hoy vamos a entrar al tema ya, un primer tema de hoy. Ahorita es la pura introducción. Pero vamos a ver lo que es la voluntad. Y hay dos tipos de voluntades, ¿no? Entonces, los deseos, ¿dónde están? Siempre en el futuro. ¿Pero por qué deseas algo? Porque crees que es tu felicidad, ¿sí o no? Eso le va a dar gusto o sea, por ejemplo, los padres quisiéramos que nuestros hijos, no sé, regalarles cosas, que tuvieran una buena universidad, quizás, ¿no? Pero si no los cumplo, a lo mejor me siento mal, ¿sí o no? Pero en el fondo estoy buscando un placer para mí. ¿Sí? Entonces, todo eso me conecta con el futuro, pero es un placer que yo estoy buscando cubrir. Ese es el origen también de las deudas, ¿vale? ¿Qué hace cuando me endeudo, qué pasa en mi vida? ¿Qué sucede con mi placer? No sabe. Cubro mi placer más rápido. O sea, las deudas son una forma de alcanzar mi placer rápido. Si yo no tengo para comprarme un auto, pero me ofrecen un crédito, en el fondo, lo que estoy haciendo es que buscar cubrir mi deseo de tener un auto. Pero abro un boquete enorme atrás del dinero. Peor todavía. Pero en el fondo solo estoy cubriendo mi placer. Entonces, donde están tus placeres, tienes que revisar y eliminarlos, si es posible. Darte cuenta que ese es un placer verdadero. Ese placer nos está bloqueando el acceso a la luz verdadera. Podemos ir por todo, pero no te enganches con el placer. ¿Sí? ¿Cuál es el mayor placer que quizás podamos tener? Pues sí,
en el amor, como decía, ¿quién es? Vianney, o sea, es dar, Vianney, al placer del dar. Pero ese placer no lo sentimos tanto porque estamos muy enfocados en buscar cubrir nuestros placeres. Entonces, ¿qué te angustia en la vida? Lo que no tienes. Si te das cuenta de estas preocupaciones de tu vida, lo que no tienes, que son deseos. Ahí está nuestra mayor preocupación. ¿No? Muy bien. ¿Hasta aquí algún comentario? ¿Una pregunta? ¿Hay algo más? Lorena. Pero una pregunta, sí. no sé si tenga que ver, después lo voy a explicar, ¿de dónde viene la cábala? No nuestras necesidades físicas, las espirituales. Exacto, como estamos hechos de tierra, dice, somos hechos de polvo, nuestro cuerpo físico está hecho de polvo, todos están muy relacionados con la tierra. ¿Sí? ¿Por qué creen que la gente pobre, adelante, o que se siente pobre, ¿sí?, no busca la espiritualidad? Porque hay gente que tiene dinero, pero se siente pobre. O sea, ni siquiera me refiero solo a la pobreza física. Dice que hasta ahorita que tocas el tema, las personas que no tienen cubiertas sus necesidades básicas o que se sienten pobres no buscan la espiritualidad. Buscan cubrir sus necesidades básicas. Y mientras no te sientas que tienes las necesidades básicas cubiertas, no vas a buscar más. Y yo digo que esa siempre es una ventaja de la gente que tiene dinero. Hablando del dinero, ¿no? Cuando la gente tiene dinero y ya se dio cuenta que esa no es la felicidad, busca la espiritualidad. Por eso no es muy raro que en estos grupos no haya gente de escasos recursos, ¿eh? Porque ellos difícilmente se van a conectar con la espiritualidad. Están demasiado terrenales todavía. Pero ya cuando tú has probado un poco las mieles del dinero, del éxito, que pensabas que era tu felicidad, y dices, ya me topé con pared otra vez, no era, ¿no? Buscas otras cosas. Sabes que hay otras cosas. El ser humano intuye que hay otros caminos. Sí, pero ya lo experimentaste. Sí, yo digo en mi libro digo, el que es pobre anhela ser rico porque cree que está su felicidad. El problema es que como todavía no es rico, no sabe que se va a topar con pared. Y entonces las personas que ya han probado las mieles de tener algo de dinero, ya toparon pared. Dije, no, pues no, ya por lo menos ya van de regreso, ya van ventaja. Sí. Bien, voy a leer una porción del Zohar. Es como les dije al principio, abran su mente, abran más su capacidad de reflexión, porque voy a hablar un poquito por qué vamos a empezar desde lo más alto para poder entender a Dios. Sí, porque si no entendemos a Dios, no vamos a entender nada de lo que sucede en este mundo. Entonces dice la porción de Baera, dice, Rabí Yossi abre con, y los tomaré como mi pueblo, y yo seré Elohim para ustedes, y sabrán que yo soy Hashem, su Elohim. Primeros puntos. ¿Qué es Elohim y qué es Hashem? Nombres y qué significan, ¿qué más? ¿Eh? ¿De Dios? Sí. ¿Nombre de Dios? Sí. Muy bien. Pero hay secretos más fuertes. El árbol de la vida tiene 3 columnas. Y una columna representa la del juicio, sí, que es la columna izquierda, donde está Geburá. La columna derecha representa la misericordia,
o la bondad. Bien. Si ustedes recuerdan, la Torah inicia Bereshit Elohim. En el principio Dios creó. Elohim representa la parte del juicio. Ese atributo divino de Dios. Es un atributo de Dios. Ahorita vamos a ver que de Dios no podemos definirlo, eso es imposible. ¿Sale? Pero Elohim, cuando la Torah, porque acuérdense que aquí vamos a aprender, aquí con esto ustedes tienen que aprender a saber ya leer textos sagrados. Entonces, cuando habla de Elohim, está hablando de la parte rigurosa y de juicio de Dios. Está hablando de Geburá. Está hablando de la columna izquierda. ¿Sí? Y por lo tanto, dice, ay, creó Elohim. O sea, así empezó la creación con Elohim. Dicen, el mundo fue creado al principio por puro juicio. Y algún día vamos a tener una clase de las letras hebreas y cómo la letra Taf, ¿no?, representa esa parte del juicio. Y luego dice el creador, no, pues es que no puede subsistir mi creación no puede subsistir en un mundo de juicio solamente, porque morirían. O sea, ¿qué significa esto? Que apenas cometiéramos una transgresión y nos las iban a aplicar de inmediato. Así funcionaría el cosmos. Y por eso aparece una presencia divina que es la misericordia. Y ese es Hashem. Hashem representa la columna derecha del árbol de la vida, al Gesed. Sí. Entonces, ahora, ¿cómo interpreta así? Hashem Es la columna derecha. es la columna derecha. Y Elohim es la columna Izquierda. Gracias. Entonces, con esa información, ¿cómo ahora interpretan lo que acabo de leer? Dice, yo seré Elohim para ustedes y sabrán que yo soy Hashem, su Elohim. Así es. Pero, ¿qué está primero en el árbol de la vida? ¿La bondad o el juicio? ¿Qué está primero? ¿Dónde inicia el árbol de la vida? Con Gesed. Acá. Gesed, la derecha. Y la izquierda viene después. Aquí hay un secreto muy bonito, muy poderoso y la base de muchas cosas. Dice, yo soy Hashem, su Elohim. El secreto aquí es que en el juicio está Hashem. Porque todo lo que surge de Gesed, que surge Geburá, en realidad Geburá es una ocultación del Gesed, de la bondad. ¿Eso qué significa? Es un secreto muy fuerte y sanador. Que todos los juicios que tú estás pasando, que has pasado en tu vida, como le quieras llamar, todos los dolores, sufrimientos. ¿Eso es lo que se le conoce como estás en el desierto? No exactamente, esa es otra parte, ahí en el desierto donde hacemos nuestro trabajo espiritual. Ahí es donde vamos, en donde entramos ahorita esta semana, precisamente ya nos vamos rumbo al desierto. Ahí se hace el trabajo espiritual. Pero no podemos entrar al desierto si no conocemos todo lo que vamos a ver antes. Entonces, ¿cuál es el secreto de la fe? Segundo secreto de la fe. Que todo es bueno. Porque ahí está Hashem. Aun cuando parezca el juicio de Elohim. No sé si me explico. O sea, el origen, la bondad es Hashem. Y es Gesed en el árbol de la vida. Gesed. Y luego aparece Geburá. ¿Pero qué crees? Geburá solo es una limitación ya de la luz de Gesed. Entonces el secreto más fuerte es que siempre tienes que aprender a ver en toda tu vida, en todos tus aspectos de juicio, a Hashem, la bondad, porque ahí está la luz de Dios. ¿Qué pasa? Solo por nuestra falta de conciencia
es que no podemos verlo, y eso es Kabbalah. Tenemos que aprender a ver lo bueno siempre, porque aun cuando llegue un juicio, ahí está Hashem, su luz. Perfecto. Como ven, ahí está el árbol de la vida, cómo fluye la luz, y cómo de Gesed a Geburah, porque ese es el flujo de la luz isaguiana. Pero lo que viene de arriba viene impregnado en un proceso. Todo viene de Keter, y Keter le pasó su luz a Jogma, pero en Jogma se reduce. Eso lo vamos a ver cuando vemos la clase del árbol de la vida, ¿sale? Pero vean cómo viene el ciclo de la luz, de la emanación. Entonces, Gesed es Hashem, es bondad. Y por eso dice aquí, yo soy Hashem, su Elohim. O sea, aunque veas a Elohim, mírame a mí, soy bondad. Que todavía no lo puedas ver, ok. Pero hay bondad en el juicio. Y ese es uno de los secretos también para suavizar los juicios. Si tienes juicios en tu contra de cualquier tipo, enfermedades, problemas de cualquier tipo, deudas, conflictos con tu pareja, en el negocio, lo que quieras, inyéctale bondad. Ve a Dios ahí. Y ese es el arte de suavizar los juicios. Dice, la mayoría de los problemas en las relaciones matrimoniales tienen que ver porque no ven a Dios en sus juicios. No lo estás viendo. Ahí está, hay bondad. Obviamente implica quizás una corrección, porque después de que yo veo la bondad, debo de preguntarle al Creador, ok, ¿qué tengo que corregir en esto? ¿Sí? Nada más que el tema de la bondad, de la misericordia de Hashem, cubre un papel muy interesante que a veces los humanos nos hace caer en el pan de la vergüenza, porque desde una perspectiva de la Kabbalah, todo lo que recibimos en este mundo material, todo proviene de la luz del Creador. ¿Sí? Pero dicen los sabios, no creas que es porque te lo mereces. ¿Sí? O sea, no creas que porque haces muchos actos de bondad y porque eres buena persona o porque digas que te lo mereces el Creador. No, el Creador no nos da lo que nos merecemos, porque si nos lo diera, dice, no acabaríamos con tantas transgresiones que cometemos y hemos cometido entre tenemos un saldo acreedor, deudor con el, si tuviéramos un balance, estaríamos debiéndole al chorro al Creador. ¿Sí? Ese sería nuestro acreedor. Entonces, todo proviene de la misericordia del Creador. Entonces, eso a veces nos hace caer en confianza. Por eso dicen que la luz de la misericordia se ocultó. Porque si tú supieras que cada vez que cometes un acto, Dios es misericordioso. Él me perdona todo. No, pero eso es lo que pasa. Como no vemos las consecuencias de nuestros actos por la misericordia del Creador, nos confiamos. Pero eso no significa que se decreten juicios en nuestra contra, nada más que por la misericordia a veces son retenidos. Cuando empezamos a estudiar Kabbalah, que ese es el milagro que sucede a partir de hoy, todos los juicios son detenidos. El hecho de que tú estés aquí tomando esta clase, le estás diciendo al Creador, dame chance. Estoy haciendo mi trabajo espiritual. Y entonces sucede la magia. Muchos de tus juicios que tienes te van a empezar a detener solo por estar en Kabbalah. Porque el Creador es lo que quiere. Porque Él quiere que nos acerquemos a Él. Entonces ya cada vez que estás en el camino, dice, ok, más misericordia para esta almita. Pero el problema de la misericordia es ese, que hace que nos confiemos. Por eso se ocultó. La misericordia está oculta. Hashem está oculto. Pero ok, sigo. Rashi Mo nos dice que el primer y más importante precepto es conocer a Dios. En el sentido general, conocerlo.
saber que hay un gobernante celestial. Eso es principio de fe. Hay alguien, es un gobernante celestial, quien es el Señor del mundo y quien ha creado todos los mundos, cielo y tierra, y a todos sus seres. Cuando habla de todos los mundos, ¿a qué me refiero? En la Kabbalah vamos a aprender que la luz del Creador se fue manifestando en mundos. La palabra mundo en realidad significa olam. En olam tiene la connotación de ocultamiento. Es como la luz se fue manifestando, pero se fue ocultando. Entonces, en Kabbalah van a encontrar muchas veces que habla de los mundos. Los mundos. ¿Cuáles mundos? Desde el mundo de Atsilut, de Briat, de Yetzirah y de Asiyah. Por eso aquí dice los mundos, Señor del mundo, ¿sí? Quien ha creado todos los mundos. Dice, fíjese. Cielo y tierra, ¿qué es cielo y tierra? Cuando la Torá habla de cielo y tierra, cuando el Zohar habla de sol y tierra, ¿a qué se refiere? A Seir Anpin, que es la suma de las 7 vasijas que empiezan desde Gesed, que significa el rostro pequeño de Dios. Seir Anpin es un rostro. Trato de hablar con Mijael sobre el rostro. Con el rostro de una persona tú puedes saber en qué nivel de espiritualidad está. Algo que se aprende. Entonces, Seir Anpin representa el cielo. Cuando vean cielo, está hablando de Seir Anpin. Y cuando habla de tierra, hay un concepto que se llama Nukba, que es como el mundo físico, digamos, es el mundo de Malhut, la Nukba, que es donde se manifiesta toda la luz de arriba, de los cielos. Entonces, él creó cielo y tierra, él creó estos sefirot y creó también el mundo de Nukba, el cielo físico. Sí. Así como este es el principio de los preceptos, ¿cuál es el principio? Conocer a Dios en general. Es el principio número 1, te dicen. Tienes que conocer a Dios en lo general y es lo que vamos a hacer en este curso. Tratar de conocerlo. Y después dice al final de ello, conocerlo a él particularmente. Una forma particular que lo vamos a conocer es con el curso del árbol de la vida, que es el que viene ahorita al terminar esta clase. Ahí ya lo conocemos un poquito más particular. ¿Sí? Y, ojo, cielo y tierra, Seir Anpin y la Nukba son el principio del masculino y del femenino. Si empezamos a entender cómo funciona el masculino y el femenino, créame que vamos a redimensionar tanta basura que hay hoy en día sobre el feminismo. Seir Anpin, que compone el rostro pequeño, que va desde Gesed hasta Yesod, es el masculino. Lo creó, es creación. Y creó un femenino, que es la Nukba. Nukba, N-U-C-B-A. Ahorita no traje mi pizarroncito, perdón. Nukba, N-U-K-V-A. Nukba. ¿Mande? Se está grabando, sí. Todos tienen acceso a la grabación, ¿de acuerdo? La pueden ver todas las veces que quieran. Nukba, acuérdense, conceptos fundamentales para entender toda la Kabbalah. Seir Anpin es masculino, Nukba es femenino. Sí, es el secreto del masculino y del femenino. Y cielo es masculino, que es Seir Anpin. Seir Anpin es masculino. Y tierra es Nukba y es femenino.
¿Sale? La tierra siempre está relacionada con la mujer. La tierra está relacionada con la mujer. Y ya podemos empezar a distinguir. Entonces el cielo con el hombre. Sí, por eso la mujer no está todo el poder que tiene el pan. Usa falda y todo. Ahora El poder de la mujer. el poder de la mujer. Bueno, si me atentan un poquito, les voy a hablar un poquito más sobre ese tema. Y el trabajo de los Dice, y dice, al final de 40 años de vagabundeo, después de salir de Egipto, Moshe dijo a los hijos de Israel, ¿quién es Moshe, por cierto? ¿Pero quién es? ¿Quién es Moisés? Estamos hablando muchas claves cabalísticas, ¿eh? Estamos abriendo la ¿Te Kabbalah. refieres a su esencia? ¿Sí? ¿Quién es Moshe? Ah, la esencia de la libertad. Es el intelecto superior que cada uno de nosotros tenemos, es nuestra mente superior, es nuestra parte espiritual, nuestra alma elevada. Dentro de todos nosotros hay un Moshe que en un momento dado despierta y dice, se da cuenta de su Egipto y dice, quiero salir de aquí. Y me quiero llevar a todos los ángeles que están dentro de mi ser. Y se los va a llevar a las 600,000 almas, se las va a llevar, que son ángeles también. Entonces Moshe, cada uno de nosotros tiene un Moshe dentro, que es lo que hace que estemos aquí, ¿eh? Moshe es el que está aquí. Perdón. Parece que hablé con usted, ¿verdad? No sé, pero... Esto es lo que ahorita a mí me trae. Quiero saber, conocer, quitar todo lo que he aprendido erróneamente. Sí, lo que les dije, Moshe, es ese deseo enorme que todos tenemos que desarrollar de conectar con la luz del Creador, porque está dentro de nosotros. Moshe está en ti. Es el que hace que estemos aquí juntos. Porque está buscando su libertad. ¿Qué pasó con Moshe en Egipto? Él conoce muy bien Egipto porque vivió ahí nació. Pero no se había dado cuenta que estaba esclavizado hasta que salió un día. Dice, salió un día y vio que un egipcio estaba atacando a un israelita y lo mató. Ahí fue el despertar de la conciencia de Moshe y dijo, wow, vivía yo en Egipto y ni cuenta me había dado. Y entonces ahora despiértate a los demás. El problema de él fue que y se enfrentó al faraón, las 10 plagas del faraón. Escuchaba algo muy bonito sobre las 10 plagas del faraón. Finalmente las 10 plagas que hicieron es luz del Creador que nos ayudó a salir. Cada plaga es una luz del Creador que nos ayuda a salir de nuestro Egipto. Pero tiene que ver con el principio que les comenté hace rato. Es la capacidad de ver lo bueno en lo malo. Dice, ningún ser humano es malo. Y todo lo que tú puedas tener como defectos, y eso es algo muy padre, muy bonito, a veces nos pasa que los que trabajamos la espiritualidad nos castigamos mucho viendo solo nuestra negatividad, ¿sí? Y el secreto no es que veas tu negatividad. Siempre debemos estar en un proceso de reflexión, observándonos, pero que no sea ese proceso para sentirnos mal, sino el secreto es que a esa negatividad le puedas ver lo bueno. Escuchaba yo a Galat, se llama Galagat, decía, el pueblo israelita tiene un defecto muy grande, que es bien terco, porque la Torá dice, eres de cerviz dura, así lo define, y es sinónimo de terquedad. Y dice, cualquiera puede pensar que es un defecto. No, dice, ¿qué tal si usas esa terquedad para seguir en tu trabajo espiritual? O sea, usa tus defectos y vuélvelos en algo positivo. Oye, esa persona es bien lenta y no toma ninguna decisión. ¿Y qué tal si usas eso para algo positivo? ¿Cómo le puedo dar la vuelta? Dice. ¿Sí? Dar la vuelta nada más a ese aspecto de ¿para qué le puede servir ser lento y que no toma decisiones? Le puede servir para mucho en la espiritualidad.
A lo mejor le puede servir para no irse luego al mundo negativo, que piense, o que le puede servir para reaccionar menos. ¿Sí? Es una manera interesante. O sea, tenemos que empezar a vernos a nosotros mismos, cómo le damos la vuelta a nuestra negatividad para usarlo de una manera positiva. Ok, sigo. Y sabrán hoy y conocerán en su corazón que Hashem es Elohim. Entonces, dice, esto es lo particular. Rav Shimon dice que el temor de Hashem es el principio de conocerlo en lo particular. ¿Dónde está el temor de Hashem? En la sabiduría. Empezar a tener sabiduría. Ahí es donde vamos a empezar a conocer la particularidad que tiene que ver también con el inicio del árbol de la vida. El árbol de la vida, después de Keter, baja en Jokmah. Ahí vamos a empezar a conocer lo particular, precisamente con el tema del árbol de la vida. Y bueno, se nos dice enseguida que una persona debe perfeccionar las 248 extremidades del alma de un hombre, que equivalen a los 248 preceptos positivos, porque esa es la forma en la que se perfecciona nuestra alma. Cada precepto es una forma de perfeccionar nuestra alma. Y después de que ha sido perfeccionado, él conocerá en lo particular. Y aquí hay algo muy fuerte. O sea, Rabbi Shimon cambia una discusión sobre las extremidades de los días del año, que son las sefirot y sus remedios. Las bendiciones, la vida y los remedios bajan a una persona. Fíjense, las bendiciones y los remedios bajan a la vida de una persona solo después que completa los 248 preceptos. ¿Qué son los 248 preceptos? Son como abrir abundancia. De ahí la importancia. Cada precepto está hecho para que abramos, recibamos la luz, nos perfeccionemos. ¿Sí? Dice, la primera palabra que se mencionó en el Sinaí con la entrega de los 10 mandamientos, dice, Anojí. ¿Se acuerdan del yo soy el que soy? Yo soy, dice, la primera dice yo soy. ¿Qué significa yo soy? Es el secreto del primer precepto, es conocerlo a él en lo general, antes de meternos a la particularidad, porque Hashem su Elohim es un fuego que consume, es una alusión a lo particular, o sea, la parte del rigor. Entonces, ya para concluir esta parte, dice, parece que en ninguna forma podemos aprender a conocer a Dios hasta que reconozcamos que Él existe. Hasta que reconozcamos que Él existe y que Él creó todos los mundos. Si no pasamos de esa etapa, que es como el nivel de fe, que todo está hecho con su voluntad, que Él existe y que Él creó todos los mundos, el cielo y la tierra, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos va a abrir la posibilidad de empezar a conocerlo. No podemos conocer lo particular si no conoces lo general. Sí, o sea, a veces podemos juzgar un acto, pero si tú tienes la visión espiritual, podrás ver más. Un cabalista ya no se va por lo que ve en el mundo físico. Siempre está viendo qué está sucediendo atrás. Siempre está buscando más y más y más atrás. Y vamos a ver cómo sucede eso durante las clases. ¿Sí? Él creó los cielos, Él creó los ángeles, los arcángeles, Él creó todo eso. Todo este entendimiento nos va a conducir a la sabiduría que nos permita llevar a conocer a Dios en lo particular. Por eso, ahorita les voy a presentar una imagen y con esa se van a quedar para que la revisemos todavía la próxima clase. Pones la imagen ahí. De lo que de cómo es una idea de cómo el creador y cómo es el creador. Les voy a voltear para acá, Liliana. Isra. La tomé de internet, me gustó porque da mucha idea de lo que nos enseñan, de cómo fue creado el universo.
Y dice, no fue el comienzo. Roger Penrose, ganador del Nobel, dice que el Big Bang no fue el comienzo del universo, sino el fin de uno anterior. Es lo que dice el Zohar. O sea, esto lo dice la Kabbalah hace muchos años, ¿no? Digamos, pero creo que vean la imagen, porque aquí les voy a dar toda la clase central de hoy. Lo negro, podemos pensar que es el Atzmut, que es la esencia de Dios, que no nos metemos en Kabbalah porque nadie sabe qué pasó. Pero podemos imaginar que el Atzmut, la esencia divina, es todo lo negro. Esa esencia crea una luz infinita, que es la que ven a la izquierda. Esa luz infinita, que es donde se puede decir que fue el Big Bang, ¿de acuerdo? Echen a trabajar mucho su proceso arriba, ¿eh? Trabajen más, sálganse la lógica. Y esa luz infinita dio origen a todo ese universo que, si se dan cuenta, hasta el final aparece la Tierra y las galaxias, porque antes está todo el mundo de Atzilut, de Briah, de Yetzirah y el mundo físico, que es todo el árbol de la vida, que son los mundos. Ahí está el mundo de los ángeles, de los arcángeles, ¿sí? Está el mundo de Yetzirah, donde está el mundo astrológico, el mundo emocional. Pero fíjense, esta perspectiva es fundamental tenerla clarísimo. Y lo vamos a ver en la siguiente clase, que veamos la voluntad. El creador quiso crear el universo, pero ¿él qué es? Él es todo más. Él es mucho más que el universo que él creó. Él solo quiso crear esa vasija. Esa es una vasija. En esa vasija está nuestra alma. ¿Sí? Y hasta el final está el mundo físico. Entonces, toda la luz del infinito pasa por ese proceso, y hasta el final en el mundo es donde llega un poco de luz. ¿Sí? Pero esa es toda la conciencia de la creación. O sea, imagínense esa parte oscura. Quiten la vasija. ¿Qué había? Pura oscuridad, ¿no? Era lo negro, era la conciencia de la Atzmut, la esencia. Pero la esencia irradiaba bondad. ¿Y qué dijo? Nadie se está beneficiando. Entonces dijo, voy a crear una vasija. Y creó toda la vasija universal, creó todas las almas, creó todo el universo. Todos los universos los creó. Pero quiero que lo vean, entendiendo que el creador ni siquiera es eso, es solo una manifestación de él quiso hacer. Él es mucho más. Por eso este Nobel dice, fue el comienzo quizás del final de uno anterior. Bueno. Pero entonces aquí podemos ejemplificar, esa vasija fue la que creó el creador con la finalidad de impartir toda su beneficencia. Y ahí estamos nosotros, como almas. Esa vasija es una alma universal. Hay un secreto muy padre en las chispas, en la cuestión de las chispas. Luego de la vasija se rompió, y es el secreto de las almas gemelas, es el secreto de los negocios, es el secreto de por qué están ustedes aquí, por qué no estamos otros. O sea, todo tiene que ver con eso. Pero bueno, entonces, esa vasija también, antes de esa vasija, dice, el creador creó algo que se llama Cap, que es una línea. Dice, esa línea es la vasija. Imaginemos un gran círculo enorme, infinito, y de pronto dijo, voy a crear una línea en ese círculo, en una línea pequeña, y esa línea, se llama Cap, ahí surgió el universo. Y esa línea fue llenada por la luz del creador, por su luz infinita, concepto importantísimo, luz infinita. O se irán, se me fue el tal nombre que veo. Orga. Se fue. Ok.
La luz infinita. Se Sí. supone, perdón, lo que está pintado de rojo, se puede decir que es la tierra. No, ya, digamos que lo que está de rojo, no, ni siquiera es la tierra, eso es toda la parte original de los ángeles, de los arcángeles. Y Sí, aparte es uno donde están los planetas y ya es la parte más física, esa es la física. la manifestación física. Acuérdate que estoy tomando esta imagen únicamente como referencia, Sí, sí. pero sí me indica mucho de cómo está. Incluso ustedes ven el árbol de este. En los cuatro mundos, ¿no? Por eso yo Sí. quería más o menos. Si ustedes ven, aquí está el blanco, el azul, el morado y el rojo, que son los colores con los que se identifican los mundos. Sí, por eso yo no. Pero bueno, nada más lo tomé esta imagen, no es una imagen cabalística, pero me gustó mucho para explicar esta parte. Pero que tengan claro cuál es la esencia del Asmut, todo lo negro, pero en eso no se mete la Kabbalah. Nada más esto que les digo, pero nadie puede explicar qué hay más atrás. Pero sí te dice, el creador de acuerdo a su voluntad creó ese alma. Pero el creador no es eso, y eso es la última idea. El creador es mucho más. ¿Sale? Es mucho más inimaginable para nosotros. Entonces, nadie lo puede meter a explicar qué hay más. ¿Qué hay ahí? ¿Qué sucede? ¿Cómo es? Pero sí, la idea es que entendamos esta parte tan importante porque nosotros somos una parte de esa creación. Somos su voluntad. ¿Y qué pasa? Ya para esto, terminar. Todo lo que sucede ahí es hecho de acuerdo a su voluntad. ¿De acuerdo? Eso nunca lo olviden. Todo lo que está ahí fue hecho de acuerdo a su voluntad. Entonces, por eso todo lo que te sucede está hecho de acuerdo a qué? A la voluntad de Él. Porque somos su voluntad. Simple. ¿Sale? Bueno, aquí le paramos para esta clase y ahorita iniciamos la otra. ¿Algún comentario final? A ver, rápidamente en línea, quiero escuchar. O algún comentario. ¿Sí se puede, sí agarró la grabación, Mike? ¿El sonido? Va a sonar. Muy bien. ¿Algún comentario ustedes? Muy buena la clase, más. La verdad. Era primero aceptar, o sea, no es nada más aceptar, sino realmente creer que existe. Y vamos a ver cómo va a suceder ahorita. Ahorita que entremos a la segunda clase, vamos a hacer una meditación para empezar a experimentar la luz del Creador. ¿Vale? Vamos a tener muchas meditaciones en estas clases. Muchas meditaciones, ¿sale? Porque tenemos que empezar a sentir, a saborear todavía más esa presencia divina. Porque ¿cuál es el principio? Tener claro que Él existe y que Él es el que domina todo. Porque Él fue el creador de todo. No hay nada fuera de Él, dice la Torah. Absolutamente nada, ningún pensamiento está fuera de Él. ¿Vale? Qué lindo del Zohar, es ese. Este es Baera es la porción de Baera en su párrafo, en su capítulo 5. Este es el número de la colección del Centro Internacional, es el número 8. Sí. Ok, pues si no hay ninguna otra pregunta ahorita nos conectamos en el siguiente plática del árbol de la vida, que ahí vamos a empezar a ver un poco de particularidad del creador. ¿Vale? Ahí está lo que conocemos como el Espíritu Santo, acá. El Espíritu Santo es algo que se revela, pero generalmente está acá arriba, son las triadas de acá arriba. ¿Sí? Para obtener, sí, todo es Baruch HaKadosh, ¿sí? Para sentirlo. ¿Qué significa Baruch HaKadosh? Bendito, sagrado, ¿no? Kadosh, Kadosh, Kadosh,
sagrado, sagrado, sagrado. ¿Mm? Muy bien, entonces, gracias, están en línea. Tomen por favor el otro acceso. Ahorita nos conectamos, muchas gracias, y vamos a bajar el árbol para no quedarnos tan arriba, ¿sí? Ah, ok, quienes no les han mandado ahorita, por favor, el enlace de la segunda clase, le escriben a Mike para que se los mande, por favor. Sí, ya tienen tu teléfono, ¿no? Ok. Muy bien, pues concluimos esta. ¿Vale? Vamos a bajar el árbol en la siguiente clase. Ahí está.